Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Algunas de las leyendas de terror y suspenso que existen en los hospitales de México son escalofriantes. Y esto porque los hospitales son lugares donde siempre hay una batalla entre la vida y la muerte. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Historias de Doctores y Enfermeras. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. La siguiente es la historia del doctor Manaín Antonio. Muy buenas noches. Estaba viendo su página y les envío mi relato. Yo laboro en la sierra en brigadas médicas. Soy ginecólogo y nos vamos a la brigada para poder atender a las comunidades en nuestra zona. Recuerdo que en una ocasión nos tocó allá rumbo a la sierra de Xilitla, y realmente no quiero incomodar a nadie, por lo tanto, voy a dejar el nombre del lugar en el anonimato. En esa ocasión fuimos 3 médicos, entre ellos iba yo y 2 enfermeras. Íbamos en las camionetas con el material necesario para los ultrasonidos. Y para no aburrirlos con tanta plática, estuvimos trabajando hasta la tarde. Nuestro horario terminó a las 6, pero por las inclemencias del tiempo estuvimos detenidos por un accidente en la carretera y nos estaban desviando rumbo a la sierra, todo para poder rodear y salir cerca de la Y. Nos fuimos por esa zona y desgraciadamente se nos ponchó una llanta. Sin pensarlo, junto con otro colega nos bajamos lloviendo y comenzamos a cambiar la llanta. Estando ahí, ya casi no pasaban coches. A lo mucho, algunos 10 carros pasaron. Estaba horrible, con neblina, lluvia y frío. Ya estando la llanta lista, estábamos todos empapados y nos subimos a las camionetas. Entonces, mi amigo, el que iba conduciendo, me comentó que manejaría despacio por la densidad de la niebla. Para eso, ya estábamos en una zona no tan agraciada. Era un plano en medio de la sierra. Cuando empezamos a avanzar, y justo enfrente de nosotros, vimos que pasó algo muy extraño. En verdad, todos lo vimos. Era una entidad enorme, de unos 2 metros de alta, robusta y llena de mucho pelo. La vimos porque pasó rozando enfrente de la camioneta de nosotros y pensamos positivos. Creíamos que era alguna persona, pero para ser honestos, no lo era. Se detuvo la camioneta del frenón y nos pusimos a decir que qué era eso que había pasado. Para esto, como yo les comenté, íbamos 2 en la camioneta y la otra iba enfrente. Justo en medio de nosotros 2 pasó ese animal, y por más que nosotros le aventamos las luces, ellos siguieron avanzando hasta que nos quedamos solos. Íbamos a vuelta de rueda. Mejor písale, le dije a mi colega, y avanzó, hasta que de repente sentimos un golpe muy fuerte del costado de mi puerta, y casi nos voltea. No había luz. Entonces, volvimos a sentir otro golpe y vimos que era esa criatura enorme, la cual estaba intentando voltearnos. Lo único que pude hacer fue irme rumbo a la parte trasera a intentar calmar a la enfermera. «Agárrense», nos dijo el conductor, y avanzó hasta que llegamos a una bajada. Pero ese ser, como que nos estaba agarrando del tirón trasero que lleva en la defensa. Porque, créanme, las llantas patinaron y no podíamos avanzar. Después de esto, empezamos a desesperarnos y sentimos que íbamos a morir. Ya de rato pudimos avanzar, pero ese ser clarito lo vimos todos.
estaba corriendo a una velocidad entre las ramas, pero ahora del lado del conductor. ¿Qué es eso? La verdad, jamás habíamos visto algo así similar, hasta que llegamos a un pueblito de esa zona. Y ya no vimos qué fue de esa criatura. Esta historia la quise compartir con ustedes. La siguiente historia lleva por nombre Vi a la muerte en el hospital. Muy buenas noches a todos. Me gustaría contar una historia que por mi experiencia muchos sufrimos con toda esta pandemia. Yo soy enfermera y trabajo en un hospital. En tiempos de la pandemia, como sabemos, muchas personas perdieron la batalla y fallecieron. A mí me tocaba estar en el área cerca del privado aislado, en donde tenían a los pacientes contagiados con COVID, en la cual también varios pacientes ya habían fallecido. Era el turno de la noche. Estaba completamente sola, ya que mis compañeros habían decidido dormir un rato. A mí me tocó quedarme para estar al pendiente de los pacientes de ese hospital. Para poder pasar el rato, comencé a tomarme algunas fotografías, pero después, al verlas, me percaté de que se aparecía una imagen que parece ser la de la muerte. Al principio, solo era una bruma, pero fue tanta mi curiosidad que me tomé más fotografías y seguía saliendo lo mismo. Después de esto, opté por hablarle a mis compañeros de que estuviéramos al pendiente, porque no sabíamos quién podría fallecer. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia. El día de hoy tenemos una historia más. Hace algunos años, yo trabajaba para un negocio de vestidos de novia en la zona centro de Tampico. Ahí mismo tenía una compañera de nombre Cristina. Yo nunca trabajaba los domingos, pero en esa ocasión nos hicieron ir a trabajar, ya que había muchas costuras pendientes. Incluso fue todo el personal y laboramos hasta las 6 de la tarde. Aún estaba claro, no había oscurecido. Cristina y yo, todos los días después de salir del trabajo, pasábamos a la catedral para darle gracias a Dios o poner una veladora a la Virgen. No recuerdo su nombre, pero lleva un manto morado. Eso lo hacíamos todos los días después de las 7 de la noche, y ese domingo dijimos Cristina y yo: hoy no iremos a la iglesia, es domingo, van puras domésticas. Mejor vamos al Parque Méndez a ver quién está, ya que nosotras ahí nos juntábamos. Caminamos por atrás del Palacio de Tampico, por donde hay muchas casas antiguas. Ya íbamos rumbo al Parque Méndez, pero en una de esas casas estaba una puerta abierta. Nosotros volteamos hacia adentro de la casa y vimos a una viejita que estaba vestida de enfermera. Ella estaba en el centro de un círculo de veladoras y también había un círculo de velas. Cuando nosotras vimos a esa viejita, levantó su cabeza y nos miró. Así que nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo ella. Comenzamos a caminar más a prisa porque eso nos dio miedo. Al voltear hacia atrás, la señora venía justo detrás de nosotras. Volteamos hacia el frente y Cristina dijo: ¡corre! Y pues yo, patitas, ¿para qué las quiero? Comenzamos a correr. En eso, extrañamente, cuando comenzamos a correr, de repente se hizo de noche. Al correr, veíamos que no había gente, ni siquiera carros en la calle, y la viejita también corría detrás de nosotras. Pero a ella no se le caía la cofia, que es el gorrito que usan las enfermeras. Ella tras nosotras y llegamos al Parque Méndez, y extrañamente volteamos hacia todos lados, pero no había nadie. Incluso volteamos hacia la policía, que siempre tiene guardias en la caseta, pero misteriosamente no estaba nadie. Extrañadamente, parecía como si fuera un pueblo fantasma, tal vez por el miedo que teníamos, pero nosotros seguimos corriendo hacia la calle Carranza o Carpintero, y justo cuando volteamos, vimos que aquella viejita no tenía pies, es decir,
Solo se le veía su vestimenta de enfermera que llegaba abajo de la rodilla, pero no se le veían las piernas, ni siquiera los zapatos. Al voltear otra vez hacia enfrente, de nueva cuenta se hizo de día, y pasaban carros, los camiones y había gente caminando, como si nosotros hubiéramos soñado con esa viejita y que no había nadie en la ciudad más que nosotras solas. Yo le dije a Cristina que regresáramos al Parque Méndez, y al llegar al parque había gente haciendo deporte y allí estaban unos amigos que diario veíamos. Cuando nos vieron llegar nos saludaron y todo muy normal. ¿Qué onda? ¿Cómo están? En eso Cristina y yo nos soltamos llorando. ¿Qué les sucede?, preguntaban nuestros amigos. Nosotros les tratamos de contar lo que nos había pasado, aún sabiendo que no nos iban a creer. Y así fue. Solo nos dijeron: no es cierto. Incluso nos dijeron: nosotros ya tenemos horas aquí en el parque y no las vimos pasar, ni mucho menos llegar. Como no nos creyeron, nosotras les dijimos: acompáñenos a esa casa para poder investigar. Y al llegar a esa casa, la puerta principal tenía un candado muy grande, de esos como tipo industrial. Vimos que era una casa muy antigua y que había 2 señoras sentadas. Y una de mis amigas les preguntó: oigan, señoras, ¿me podrían decir quién vive aquí? En ese momento ellas les contestaron que esa casa está deshabitada y que no vive nadie ahí. En ese momento comenzamos a caminar y Cristina me dijo: ya vámonos mejor, no tengo ganas de nada. Mientras que nuestros amigos trataban de insistirnos que nos quedáramos a jugar con ellos en el parque, Cristina y yo agarramos un micro y todo el trayecto nos fuimos calladas. No cruzamos palabra alguna. Al bajar del camión, Cristina se fue a su casa y yo a la mía. Minutos después llegó María, la mamá de Cristina, y me dijo: oye, Marichuy, ¿qué pasó? Porque desde que llegó Cristina está vomitando mucho. Yo le empecé a contar nuestra amarga experiencia que habíamos vivido y también esa noche a mí me dio una temperatura terrible. Mi madre me preguntó qué es lo que había sucedido y cuando yo le conté, tampoco me creyó. En cuanto le preguntaban a Cristina, ella no podía contarlo. Al día siguiente fui a visitar temprano a Cristina para irnos al trabajo y su mamá me dijo que toda la noche se la pasó vomite y vomite y que ahorita tenía calentura. Pero extrañamente Cristina ya no recordaba nada de lo que habíamos vivido. Le volví a contar a su mamá cómo fueron las cosas y aún así no me querían creer. A la semana siguiente regresamos a investigar más, pero solo los vecinos nos dijeron que tenía 3 años vacía esa casa y que no sabían quién habían sido los últimos que la habían habitado y mucho menos quién es el dueño. Y a Cristina y a mí no querían creernos tampoco. Tuvieron que aceptar que algo nos había pasado al ver que Cristina se había enfermado de esa manera. Y todo eso había pasado en un abrir y cerrar de ojos. De día íbamos caminando y en un segundo se hizo de noche, para que un ente nos espantara y nos correteara y de repente volviera la luz de día. ¿Quién era esa enfermera? Nunca lo sabremos. Estos hechos fueron investigados por mi amigo, el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Y estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.